Si miras un mapa mundial, todo parece tan ordenado y limpio. Los países parecen pequeñas piezas de rompecabezas perfectamente encajadas con bordes definidos. Todo se siente muy organizado y lógico, ¿verdad? Bueno, te arruino la sorpresa. En realidad no es así. Soy Mike de List 25 y hoy vamos a ver 25 fronteras internacionales que te harán preguntarte si la geografía todavía tiene sentido. 25. La isla con 3 dueños y 0 lógica. Borneo es la tercera isla más grande del planeta y está dividida de manera extraña entre Malasia, Indonesia y este pequeño lugar llamado Brunei. La forma en que está dividida no tiene nada que ver con la geografía. Básicamente es una enorme selva continua y no hay ni una sola montaña o río que realmente te diga dónde termina un país y empieza el otro. La frontera entre Malasia e Indonesia básicamente corta la isla por la mitad. Las personas que viven ahí comparten la misma historia, idioma y familias, y esas conexiones existían mucho antes de que alguien decidiera trazar una línea en la tierra. Luego está Brunei, que es aún más extraño. Es un pequeño enclave dentro de Malasia, pero está dividido en 2 partes separadas por una franja de tierra malaya. Así que para ir de una parte de Brunei a la otra en auto, tendrías que pasar por Malasia 2 veces. Eso sí que es un viaje complicado. 24. Una situación fronteriza tan complicada que se le llama border gore o desastre fronterizo. Normalmente, una disputa fronteriza es solo 2 países discutiendo sobre una sola línea. Pero el Valle de Ferganá involucra a 3 países y un enredo de líneas tan complicado que los cartógrafos literalmente lo llaman desastre fronterizo. Este valle es donde Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán se encuentran, pero las fronteras no toman en cuenta a la tierra ni a la gente. Son antiguas líneas soviéticas trazadas por Stalin para mantener a todos divididos y dependientes de Moscú. Cuando la URSS se desmoronó en 1991, esas líneas al azar de repente se convirtieron en fronteras internacionales de la noche a la mañana, dejando a comunidades enteras atrapadas en el país equivocado. 23. La confusión geográfica que tomó décadas en resolverse. Hasta 2015, había un lugar donde una parte de la India estaba dentro de Bangladesh, que estaba dentro de la India, que estaba dentro de Bangladesh. En serio, se llamaba Dhala Kagravari y era el único enclave triple en el mundo. Básicamente era la Inception de la geografía. Este lío era un remanente de cuando los británicos se fueron de la India en 1947. Las fronteras se dibujaron a la carrera con mala información, y eso dejó 162 pequeños bolsillos de tierra en los lados equivocados. Durante décadas, miles de personas vivieron técnicamente en un país mientras estaban completamente rodeadas por otro. 22. La cima del mundo también es una frontera sin marcar. Cada alpinista que llega a la cima del monte Everest en realidad está cruzando una frontera. La línea entre Nepal y China pasa justo por la cima. Así que en el momento en que pasas del lado sur al norte, técnicamente has entrado a un país completamente nuevo, a 29.000 pies de altura. Ellos acordaron esto oficialmente en 1961, trazando la línea a lo largo de la cresta más alta del Himalaya. Nepal se encarga del lado sur, China del norte, y la cima pertenece a ambos. Es el cruce fronterizo más alto del mundo, y definitivamente el más difícil de alcanzar. 2 países, una cima. Es la única frontera en el mundo donde la tarifa de entrada básicamente son años de entrenamiento y una buena probabilidad de que se te congelen los dedos de los pies. 21. 2 islas que están separadas por 24 horas. En medio del estrecho de Bering hay 2 islas que están a solo unos cuantos kilómetros de distancia. Gran Diomedes es rusa y Pequeña Diomedes es estadounidense. Si el día está despejado, literalmente puedes pararte en Estados Unidos y saludar a Rusia. Pero aquí está el truco. La línea internacional de cambio de fecha pasa justo entre ellas. Eso significa que Gran Diomedes lleva casi un día completo de ventaja. Les llaman la isla del mañana y la isla de ayer, porque puede ser lunes en el lado estadounidense y martes en el lado ruso. Aunque son vecinos, básicamente viven en diferentes zonas horarias del alma. 20. La frontera que literalmente pasa por las salas de estar de las personas. La frontera en el pueblo de Barla es absolutamente una locura. No le importan las calles ni los edificios. Simplemente va a donde quiere. Corta tiendas, divide restaurantes a la mitad e incluso atraviesa las casas de las personas. Literalmente hay un restaurante donde una mesa está en Bélgica y la otra, justo al lado, está en los Países Bajos. Antes, tu nacionalidad dependía de dónde estaba tu puerta principal, así que la gente realmente movía sus puertas solo para pagar menos impuestos o diferentes horarios de cierre. Imagina tener que coordinarte con 2 países diferentes solo para arreglar un bache frente a tu casa. 19. Un pedazo de tierra dentro de un pedazo de tierra dentro de un país. En Medio Oriente hay un lugar llamado Mada que pertenece a Omán, pero está completamente rodeado por los Emiratos Árabes Unidos. Pero espera, se pone mejor.
Dentro de esa tierra omaní hay una pequeña aldea llamada Nawa, que pertenece a los Emiratos Árabes Unidos, así que suena como un acertijo, pero es un lugar real. Todo esto sucedió por antiguos acuerdos tribales que realmente no tomaban en cuenta los mapas modernos. Nawa tiene su propia estación de policía de los Emiratos Árabes Unidos y unos cuantos residentes, y básicamente es la ganadora de la medalla de oro por la dirección más confusa. Sorprendentemente, todos ahí se llevan bastante bien, lo cual es la parte más normal de toda esta historia. 18. La pelea de más de un siglo sobre hacia dónde va el agua. Chile y Argentina comparten una frontera enorme, de más de 3.000 millas de largo, y durante mucho tiempo estuvieron listos para ir a la guerra por ella. El problema era un tratado de 1881 que decía que la frontera debía seguir la divisoria de aguas, que básicamente es la línea donde el agua fluye hacia un lado o hacia el otro. Resulta que las montañas y el agua no siempre están de acuerdo sobre dónde debe estar esa línea. Ambos países pelearon por cada pequeño arroyo y pico durante más de 100 años. Se necesitó que el Papa interviniera en los años 80 para finalmente calmar las cosas. Es una locura pensar que pasaron un siglo discutiendo sobre hacia qué lado drena el agua de un charco. 17. Una vía de tren que le robó tierra a Alemania. El Vennbahn era un ferrocarril construido en su momento a través de Alemania y Bélgica. Después de la Primera Guerra Mundial, Bélgica obtuvo el ferrocarril como parte del acuerdo de paz. Pero no solo obtuvieron las vías, también se quedaron con la estrecha franja de tierra sobre la que estaban las vías. Esto creó una situación extraña donde la vía del tren belga básicamente rodeaba partes de Alemania, convirtiéndolas en enclaves belgas. Así que tienes estos vecindarios alemanes que técnicamente son islas rodeadas por una delgada línea de Bélgica. No tiene absolutamente ningún sentido en el mapa, pero a los trenes no parece importarles. 16. La disputa fronteriza más mezquina de la historia. Colores de pintura. Durante la Guerra Fría, la mayoría de las disputas fronterizas involucraban tanques y espías, pero en el puente Hien Long, en Vietnam, la pelea era por la pintura. Sí, fue tan mezquino como suena. El puente dividía Vietnam del norte y del sur. Al principio, el sur pintó su mitad de verde, el norte la igualó. Luego, el sur cambió de color y el norte los igualó de nuevo. Esto continuó hasta que ambos se rindieron y simplemente dejaron el puente pintado de dos colores diferentes, todo hecho con un par de cubetas de pintura para casa. 15. Un pueblo italiano que en secreto es suizo. Campione d'Italia es un pequeño pueblo italiano junto a un lago, pero está completamente rodeado por Suiza. Para llegar ahí desde Italia, tienes que cruzar la frontera suiza. Por eso, el pueblo usa números de teléfono suizos, correo suizo e incluso dinero suizo, aunque es territorio 100% italiano. Todo esto empezó por unos acuerdos de tierras medievales que nunca se actualizaron. Para todos los que viven ahí, básicamente es como vivir en Suiza teniendo pasaporte italiano. Es lo mejor de los dos mundos, de verdad. Comida italiana y banca suiza. 14. El país que es solo una orilla de río. Gambia es uno de los países con la forma más extraña en el mapa. Es solo una franja delgada y serpenteante de tierra que sigue el río Gambia unos 320 kilómetros tierra adentro y está casi completamente rodeada por Senegal. Parece menos un país y más bien un dedo largo apuntando hacia el continente. La razón por la que existe es puro asunto colonial. Los británicos querían controlar el río para el comercio, así que simplemente trazaron la frontera alrededor del cauce y les dijeron a los franceses que podían quedarse con el resto. No hay ninguna razón geográfica o cultural para esa línea. Era solo una manera de que Gran Bretaña se asegurara de poseer la mejor ruta fluvial de la zona. 13. La frontera más corta del mundo. Espera, ¿eso es una frontera? Si tuvieras que adivinar qué países comparten una frontera, probablemente no dirías Zambia y Botsuana, pero sí la comparten. Solo tiene unos 150 metros de largo, más o menos una cuadra y media. Podría ser la frontera más corta del mundo entre dos países de tamaño normal. Esto ocurre en un punto del río Zambeze, donde 4 países, Zambia, Botsuana, Zimbabue y Namibia, casi se tocan todos. Algunas personas argumentan que es un cuadripunto, donde todos se encuentran en un solo punto, pero la versión oficial es que Zambia y Botsuana comparten una pequeña franja del río. Es mucho drama legal internacional para un parche de agua tan pequeño. 12. Una ciudad rusa que no tiene forma de llegar a Rusia. Kaliningrado es una gran ciudad rusa en el mar Báltico, pero no está cerca del resto de Rusia. Está entre Polonia y Lituania. Si quieres conducir de Kaliningrado a Moscú, tienes que cruzar al menos 2 países más. Básicamente es una isla rusa en tierra firme. Solía ser alemana, pero la Unión Soviética la tomó después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la URSS se desintegró y Lituania y Polonia se independizaron, Kaliningrado de repente quedó aislado, desconectado del resto de la madre patria. Hoy en día, es un importante punto militar que simplemente está en una ubicación muy incómoda. 11. La franja de tierra que es solo un letrero de prohibido pasar.
El corredor de Wakhan es este brazo largo y delgado de Afganistán que se extiende para tocar China. Tiene unos 200 millas de largo, pero es súper angosto y lleno de montañas. No fue creado para la gente que vive ahí. Se creó porque dos imperios no podían llevarse bien. A finales de 1800, los imperios ruso y británico estaban luchando por el control en Asia. Querían una zona de amortiguamiento para no tener que compartir una frontera directa. Así que, literalmente, crearon esta franja de tierra y se la dieron a Afganistán solo para no tener que tocarse entre ellos. Básicamente, es la versión geográfica de "no te estoy tocando". 10. La frontera ártica donde realmente no quieres perderte. La frontera entre Noruega y Rusia es bastante corta, pero es un asunto serio. Durante la Guerra Fría, era el único lugar donde la OTAN y la Unión Soviética compartían una frontera terrestre directa, lo que la convertía en uno de los puntos más tensos del planeta. La frontera atraviesa un terreno ártico remoto, y cruzarla sin autorización en alguno de los puntos de cruce designados se toma con una seriedad excepcional. Las cosas se calmaron por un tiempo después de la caída de la Unión Soviética, pero últimamente ha vuelto a ser súper estricta, hace un frío extremo, es remota y está patrullada activamente. Es uno de esos lugares donde cruzar la línea en el lugar equivocado no es solo un error, es un gran incidente internacional. 9. El país que está atrapado dentro de Sudáfrica. Lesoto es un país completamente independiente que está totalmente rodeado por Sudáfrica. No solo es vecino de ellos, literalmente es un agujero en medio del país. Es uno de solo 3 países en el mundo así, junto con el Vaticano y San Marino. La razón por la que existe en realidad es bastante interesante. En el siglo XIX, el rey local pidió protección a los británicos para no ser absorbidos por los bóeres. Se mantuvieron como un protectorado británico hasta que se independizaron en 1966. Aunque son totalmente soberanos, tienen que depender de Sudáfrica para prácticamente todo, ya que no tienen otros vecinos. 8. El antiguo templo que provocó una guerra real. Preah Vihear es un impresionante templo de 1000 años de antigüedad que se encuentra en un acantilado entre Camboya y Tailandia. Pensarías que todos simplemente apreciarían la historia, pero estos dos países pasaron décadas peleando por quién es el verdadero dueño. Toda la pelea comenzó por un mapa de 1907. Un mapa francés lo mostraba en Camboya, pero Tailandia decía que el mapa estaba equivocado y que la cresta natural de la montaña lo ponía en Tailandia. El caso llegó a la Corte Internacional y fallaron a favor de Camboya. Tailandia no estaba contenta y han tenido enfrentamientos militares reales por esto tan recientemente como hace unos años, todo por un mapa dibujado hace más de un siglo. Los enfrentamientos armados continuaron en varios momentos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 7. El lago donde nadie sabe dónde están las fronteras. El lago de Constanza está justo donde se encuentran Alemania, Austria y Suiza. Pensarías que ya habrían resuelto las fronteras, pero no, literalmente no se han puesto de acuerdo sobre dónde están las líneas en el agua durante cientos de años. Alemania y Austria piensan que el lago debería dividirse en partes, como un pastel. Suiza piensa que todo el lago debería ser territorio compartido, sin fronteras en absoluto. Como de todos modos se llevan bien y administran el lago juntos, básicamente dejaron de intentar resolverlo. Es el máximo ejemplo de lo resolveremos después en la geografía internacional. 6. Las ciudades españolas que en realidad están en África. Ceuta y Melilla son dos ciudades que son 100% españolas, usan el euro, están en la Unión Europea y hablan español. Pero están ubicadas en la costa del norte de África, rodeadas por Marruecos. Es como si un pedacito de Europa simplemente decidiera quedarse en otro continente. España las ha controlado durante siglos, pero Marruecos todavía dice que son territorio ocupado. Ninguno de los dos lados cede ni un centímetro. Hoy en día son famosas por los enormes muros y cercas que las rodean, porque básicamente son la única manera de pasar directamente de África a la Unión Europea. Es una realidad extraña y fuertemente fortificada para dos ciudades que solo quieren ser parte de España. Lo que las hace realmente extrañas hoy en día es el vallado. Los muros fronterizos de la Unión Europea alrededor de ambas ciudades son algunas de las barreras terrestres más fortificadas de Europa. No por amenazas militares, sino porque son esencialmente el único cruce terrestre directo de África al territorio de la Unión Europea. Cada año, miles de personas intentan cruzarlos. España no los va a ceder. Marruecos no va a abandonar su reclamo. Y en algún punto intermedio, dos ciudades africanas siguen siendo, de manera obstinada y legal, europeas. 5. La tierra que literalmente nadie quiere. Bir Tawil es una franja de desierto entre Egipto y Sudán, que tiene aproximadamente 800 millas cuadradas. Y aquí está la parte loca, ninguno de los dos países la quiere. Es el único lugar en la Tierra que no está reclamado por ninguna nación, y todo es por un enorme vacío legal. Hay dos mapas fronterizos diferentes.
Uno le da Bir Tawil a Sudán, pero le da una tierra mucho mejor, el triángulo de Halaib a Egipto. El otro mapa hace lo contrario. Ambos países quieren la buena tierra, así que ambos reclaman el mapa que se la da. Y ese mapa también dice que el otro tiene que quedarse con Bir Tawil. Así que simplemente se queda ahí, sin ser deseado ni reclamado, esperando a que alguien finalmente diga, está bien, yo lo tomo. 4. Las Islas Árticas donde cualquiera puede mudarse. Svalbard es un grupo de islas muy al norte en el Ártico que pertenece a Noruega. Bastante simple, ¿no? Excepto por el Tratado de Svalbard de 1920. Este tratado dice que Noruega es dueña de la tierra, pero ciudadanos de más de 40 otros países tienen derecho a vivir y trabajar ahí sin necesidad de visas ni permisos. Por esto, Rusia ha tenido sus propios pueblos mineros ahí durante décadas, y es el único lugar en Noruega donde puedes simplemente llegar y empezar un negocio sin pedirle al gobierno una visa de trabajo. Es una situación legal extraña que no existe en ningún otro lugar y hace que haya vecinos muy interesantes en medio de la nada. 3. El país gobernado por un presidente francés y un sacerdote español. Andorra es un país diminuto en las montañas entre Francia y España. Solo existe debido a un tratado de hace mucho tiempo, en 1278, que decía que la soberanía debía ser compartida entre un conde francés y un obispo español. Increíblemente, ese acuerdo sigue vigente hoy en día, así que técnicamente Andorra tiene dos jefes de Estado, el presidente de Francia y el obispo de Urgel en España. Eso significa que el presidente francés es un príncipe de Andorra solo porque ganó una elección en Francia. Ninguno de los dos realmente gobierna el lugar. Andorra tiene su propio gobierno. Pero sobre el papel es uno de los restos políticos más extraños de la Edad Media. 2. El pueblo alemán que básicamente es parte de Suiza. Büsingen es un pueblo alemán que está completamente rodeado por Suiza. Si quieres ir allí desde Alemania, primero tienes que cruzar a Suiza. Aunque legalmente es alemán, se siente mucho más suizo. Usan el correo suizo, pagan impuestos suizos y todos usan francos suizos en vez de euros. Han tenido muchas oportunidades de unirse a Suiza, pero cada vez que votan sobre eso, la gente de Büsingen dice que no. Incluso en 1918 y otra vez en 1963 decidieron que les gustaba su extraño estatus de isla alemana en Suiza tal como está. Es una forma confusa de vivir, pero parece que les encanta. Los residentes de Büsingen tienen pasaportes alemanes, pagan algunos impuestos a Alemania y siguen algunas leyes alemanas, pero también operan dentro de los marcos económicos suizos que aplican prácticamente a todo lo relacionado con el comercio diario. Es un enclave cuyos residentes han elegido repetidamente su peculiar estatus sobre la alternativa más sencilla. 1. El pueblo que toca su país en solo un pequeño punto. Jungnitz es un pequeño pueblo austriaco que está casi completamente en Alemania. Lo único que lo conecta con el resto de Austria es un solo punto en la cima de una montaña. Un punto. Cada camino, cada tubería y cada servicio esencial proviene de Alemania. Oficialmente es territorio austriaco por esa cima de la montaña, aunque funciona al 100% como un pueblo alemán, como Büsingen. Usa dinero alemán y reglas alemanas para los negocios diarios. Es el ejemplo perfecto de cómo una frontera puede ser súper precisa en un mapa, pero básicamente invisible en la vida real. Así que la próxima vez que veas una línea limpia en un mapa, recuerda que casi siempre hay una historia desordenada, extraña o incluso violenta detrás de ella. Las fronteras no son simples datos. Son restos de la historia que muchas veces no tienen ningún sentido. El mundo real es mucho más extraño de lo que los cartógrafos quieren que creas, y sinceramente eso es lo que lo hace tan interesante. Si te gustó este video, checa el siguiente: 25 datos curiosos sobre fronteras que no esperarías. Tampoco se trata de la librería. No olvides darle like, compartir, comentar y activar la campanita de notificaciones. Y como siempre, soy Mike Estrin. Nos vemos en el próximo. Gracias